Buenas, mis amados hermanos, es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Mi nombre es el pastor Nectalí Molina, pastor de la Iglesia Bautista Nuevo Renacer de la ciudad de Nacogdoches, Texas. Y me complace ser portador, pues, de la palabra en esta oportunidad, al igual que estos que me han antecedido, estos siervos de Dios. Y agradezco al doctor Ricky William por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes en esta oportunidad el tema animados por la promesa de Dios. Es un tema pertinente, importante en estos tiempos de crisis, saber que de parte de Dios tenemos promesa en su santa palabra. Eso nos animaría, nos anima a seguir adelante. Y esta es la 13ª lección correspondiente al expositor bíblico que mis hermanos ya han iniciado, del número 1 al número 12. Y, y me complace a mí entonces poder compartir la número 13. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 del 1 al 22, este, y concierne la vida de Pablo en Corintio. Dice el versículo 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atena y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila y Priscila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacedor de tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judío, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si es cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apartándose, eh, se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga. Le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba a ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún por muchos días allí, en la ciudad de Corintio, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía
con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero ahora otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y luego zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por todo orden la región de Galacia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, mis queridos hermanos, este es el pasaje concerniente a esta lección número 13, animados por la promesa de Dios. Y el objetivo general que quiero presentar ante ustedes es dos cosas importantes que debemos tomar en cuenta como hijos de Dios. Y es recordar que, sí, recordar que nuestro Dios es un Dios de promesa. Recordar que Dios es un Dios de pacto y también de promesas. Una de las promesas que Él tiene para cumplir con su iglesia, con sus hijos, es que Él da la presencia de Dios. Y esa promesa la cumple a diario. ¿Cómo? Bueno, protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos. Entonces, eso nos anima a nosotros a confiar en su promesa y al mismo tiempo nos da la fuerza para hacer la obra que nos ha mandado a hacer, la gran comisión. Y de esto se trata lo que esta historia escribe aquí en este capítulo 18, del 1 al 22, el médico Lucas, al relatar que el apóstol Pablo, estando en la ciudad de Corintios, pudo tener y confiar en esas promesas, en la promesa de la presencia de Dios. Y entonces eso le indicó a él la energía suficiente para hacer lo que hizo y lo que sabía hacer, la obra de Dios. Y por ende constituyó la iglesia que se conoce como la iglesia de los Corintios. Y debo decirles a manera de introducción que ah, hay muchas promesas en las escrituras. La escritura, según los estudiosos, dicen que hay de 3.000 a 4.000 aproximadamente promesas de parte de Dios para sus hijos. Y eso es de gran importancia porque eso nos animaría entonces a hacer lo que Dios nos manda. A pesar que podamos pensar que estemos limitados, pero gracias a esa presencia y esas promesas nos ayudarían a hacer la obra de Dios. Como bien sabemos, mis hermanos, como bien sabemos, mis hermanos, este estudio está basado, esta lección, quise decir, de decimotercera lección, está basado en en el método inductivo que tiene que ver con tres pilares importantes: la observación del texto, la interpretación del texto y la aplicación del texto. Entonces, es importante seguir en este orden de ideas con este método inductivo. Y en la observación del texto podemos decir que descubriremos los hechos o información precisa que Dios presenta en el pasaje. Y nos formularemos las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuáles son las palabras o frases claves del texto? Entonces, es muy importante las palabras o frases que presenta el texto. Número dos, ¿cuáles palabras se repiten? Número tres de la observación, ¿quién está hablando y a quién se dirige? Número cuatro, ¿qué se compara y qué se contrasta en el pasaje? Y la número cinco de la observación, ¿cuáles es las reacciones de causa y efecto en el texto? En el segundo pilar, podemos ver en lo que es la interpretación del texto, tiene que ver con la determinación del significado. Significado del pasaje, lo que ello significa. Y se puede hacer o podemos hacernos la siguiente pregunta. Número uno,
¿Cómo está afectado el pasaje por el contexto cultural o histórico? Número dos de interpretación, ¿cuáles palabras o frases o clave se deben investigar? Esto es clave en la lectura. Y número tres, ¿hay algún pasaje afines que se debe estudiar? Serían los pasajes o textos paralelos que nos ayudarían a entender algún versículo o una parte, se le puede decir oscura en el sentido que en el momento no se le haya significado, pues habrán textos paralelos que nos ayudarán a comprender dicho pasaje o dicho texto. Y por último, en el tercer pilar, lo que se conoce como la aplicación. En el método inductivo, la aplicación del texto tiene que ver a algunas preguntas importantes, como qué verdades se encuentran en el pasaje, qué verdades espirituales. Segundo, ¿hay algún ejemplo que se debe seguir? Número tres, ¿hay algún pecado u error que se debe evitar? Número 5, ¿hay algo por el cual alabar a Dios? Entonces, he allí la importancia de tomar en cuenta ese, ese método inductivo a la hora de presentar las lecciones de la Biblia. Y puedo decirles, mis hermanos, que deseo con esta decimotercera lección del expositor bíblico que este estudio bíblico traiga buen ánimo, traiga motivación, fortaleza a cada uno de ustedes con el fin de ser fieles y perseverantes en el servicio de nuestro Dios, en los lugares respectivos donde servimos y donde estamos haciendo la obra de Dios. Y decirles también, experimentar la presencia de Dios, que es mucho más que una promesa, es una bendición. Es un privilegio que tenemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que gozamos de esas maravillosas promesas. Eso nos ayudaría a contribuir tanto en el presente como en el futuro, de seguir confiando, sirviendo al Señor. Y debo recordarles, mis amados hermanos, ese objetivo de esta lección. Recordarles a ustedes, mis hermanos estudiantes y creyentes en general, que las promesas del Señor, de su presencia, es la garantía de nuestra firmeza en el ministerio, tal como lo pudo vivir o experimentar el apóstol Pablo en este pasaje antes leído de Hechos 18, del 1 al 22. Y la segunda cosa es animarles a perseverar debido a esas promesas. No es en vano, hermanos. Si los apóstoles, en este caso, el caso de Pablo, tuvo buenos resultados, pues Dios de Pablo es nuestro, es el mismo Dios que nos respalda y nos apoya a la hora de que nosotros estemos dispuestos también a hacer su obra y a hacer su voluntad. Y debo hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué hace usted cuando tiene una tarea que es demasiado difícil para manejarlo solo o para hacerlo solo? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Se ha puesto a pensar esto, mi querido hermano, querido oyentes? Debo decirles que las personas sabias admiten sus limitaciones ante tal desafío y buscan ayuda a la hora de hacer esa tarea. Por muy difícil que aparentemente pueda ser en el momento, si cuenta pues con la sapiencia y la sabiduría, admite su error de que necesita alguna ayuda, algún apoyo. Y esto es lo que podemos ver en esta historia de Hechos capítulo 18. Pablo, al hacer la obra de Dios, necesitó un apoyo importante. La pareja Aquila y Priscila, ¿verdad? Y Timoteo y Silas formaron el equipo ministerial trascendente que Pablo utilizó en el momento, en su época, para hacer la obra de Dios y fue exitoso su ministerio en la ciudad de Corinto. Eso lo vamos a decir posteriormente. Pero debo decirles también, mis amados hermanos, que Jesús nos dio hace 2000 años la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos. Eso se conoce como la gran comisión, pero también aparece en Hechos 1:8, cuando dice que me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 28, 19 y 26, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que es una tarea imposible de hacer solo esto de la gran comisión, de predicar el evangelio en el mundo. Las tantas naciones que existen en el mundo, ¿cómo vamos a hacer para ir a todos los términos de la tierra, al llevar al cumplimiento de esta gran tarea? Entonces se requiere, mis hermanos, este, entender que ninguna persona o organización puede realizar esta tarea con efectividad de manera sola. Dios trae a otras personas, a organizaciones, inclusive agencias misioneras a nuestro lado para que al asociarnos logremos hacer juntos lo que ninguno de nosotros podría solo. Y es hacer la gran comisión en equipo, obviamente junto con el mandato de Jesús, gloria al Señor por eso, porque junto a ese mandato, por difícil que sea, el Señor dio una gran promesa. Y esa promesa está en el versículo 20, cuando el Señor dijo que estaría para siempre con cada uno de nosotros. A cada paso que demos, el Señor está con nosotros y eso es una de las promesas reales, verdaderas, auténticas, que debe motivarnos cada día a hacer su voluntad, a hacer su obra para la gloria y honra del nombre de nuestro Dios. Aún con los trabajadores más hábiles y las organizaciones mejor administrada, es imposible evangelizar al mundo en nuestra propia fuerza. De tal manera que desesperadamente necesitamos con urgencia la presencia y bendición del Señor sobre nuestros esfuerzos para llevar a cabo esta grande misión. Y quiero decirle que esto le sirvió mucho a Pablo, le sirvió de gran manera y sirve como principio porque es lo que nos enseña el apóstol Pablo, de trabajar en equipo con dos grandes parejas, una pareja de matrimonio y unos líderes excepcionales como Sila y Pablo y Timoteo, que sirvió pues para apoyar el ministerio de Pablo, en este caso en la ciudad de Corinto. Y de este principio es que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Y podemos decir que se desprenden cinco verdades en este pasaje del capítulo 18 de los versículos 1 al 22 del libro de los Hechos. Y el primero es parte uno, se conoce como el nuevo ministerio y nuevos ayudantes. Eso está en los versículos 1 al 4 que ya leímos, ¿verdad? Y dice allí en el versículo 1, comienza con la frase, después de estas cosas. ¿Qué significa esa frase? Después de estas cosas, esto significa que coloca el ministerio de Pablo en el contexto inmediato en su ministerio de Atenas, de acuerdo al capítulo 18, versículo 1, cuando dice que salió Pablo de Atenas y se fue a Corinto. Bueno, Atenas era una de las tres ciudades que Pablo había visitado momentos antes de llegar a la ciudad de Corintio, que es la ciudad concernente al pasaje que nos ocupa en esta oportunidad. Entonces, Pablo había estado en Tesalónica, había estado en Berea y había estado en Atenas. Luego dice Lucas no indica cuánto tiempo ministró Pablo en estas tres ciudades, concretamente en Atenas, que era la última ciudad que Pablo había dejado para entrar a Corinto, que es el tema pues, que estamos presentando en esta linda y hermosa oportunidad. Y a partir de cuando Pablo sale de Atenas, dice pues que va a Corinto. Luego allí Pablo estuvo con una pareja llamada Aquila y Priscila. Comenzó a trabajar con ellos porque ellos eran hacedores de tienda de campaña, es decir, hacían carpas, versículo 3. Y ellos tenían un ministerio biocupacional, es decir,
trabajaban secularmente haciendo tiendas, pero también aprovechaban de hacer discípulos, predicando el evangelio a la ciudadanía y a las personas de la ciudad de Corinto. Qué tremendo nos enseña el apóstol Pablo a trabajar con sus propias manos. Y esto es importante porque tiene que ver con el trasfondo histórico que es presentado en este método inductivo, muy importante. ¿Por qué el trasfondo histórico? Porque se nos habla que Pablo inicia ese trabajo en la ciudad de Corinto alrededor de los años 51 y 52, aproximadamente después de Cristo. Pablo en Corintio entonces conoce esta pareja de matrimonio procedentes, eran judíos y eran del Ponto, es decir, una región del país de Turquía en la actualidad. Y Priscila pues había llegado a Corintio también procedente de Roma, por cuanto Claudio, el emperador romano, que gobernó entre los años 41 al 54 después de Cristo, aproximadamente 13 años gobernó este emperador, entre muchas cosas que hizo, fue también que expulsó a los judíos del imperio romano según la época. Y entonces, por supuesto, que hay un historiador llamado Suetonio, historiador de la época, dice los motivos por el cual Claudio, el emperador romano, obligó a tomar esta decisión imperial de expulsar a los judíos de Roma, y es por los diferentes tumultos, manifestaciones, motines y alborotos que eran instigados por un tal Crestus, dice allí el comentarista Seutonio, eh, que motivado por este personaje, y algunos interpretan que se refiere a Cristo por el nombre de Christus, y esto es un error, porque si Cristo se refiere a Cristo, es incoherente pensar que los motines y manifestaciones y alborotos hayan sido motivados por Cristo. Pero Cristo no tenía esa, ¿verdad?, esa conducta, al contrario, Dios es un Dios de orden. Y es más lógico pensar entonces que cuando la gente se convertían del judaísmo a Jesucristo, y algunos compatriotas comenzaban a sabotear el trabajo, como en el caso lo hacían con Pablo, y hacían desórdenes públicos, manifestaciones y tumulto, y debido a estas desórdenes, este, eran motivados en este caso por oír el mensaje de Cristo, pero no eran dirigidos por Cristo, que es lo que se le ha dado una mala interpretación. El versículo 3, el versículo 4 nos habla de dos palabras clave como parte de lo que es en la observación del texto. Y esos dos palabras las encontramos en el versículo 4, que dicen dos palabras claves, ¿verdad? Y es la palabra discutía en la sinagoga con todos los días de reposo y persuadía a los judíos. Son dos palabras claves, discutía y persuadía. Estas dos palabras explican el ministerio de Pablo en la sinagoga judía, allí en la ciudad de Corinto. Podríamos decir que estas dos palabras eran tácticas que empleaba el apóstol Pablo momentos de predicar el mensaje y llevar adelante su ministerio en esa ciudad. La palabra discutía y persuadía, la palabra discutía, por supuesto que es un verbo, viene del griego dialogomai, que significa disputar la dirección a predicar. Es parte del discurso, significa disertar, hablar, argumentar, razonar y enseñar. También significa entablar una conversación con alguien, presentar argumentos y prueba de una postura personal. Precisamente esto era lo que hacía el apóstol Pablo cuando discutía. Discutía en ese tiempo en el cual el apóstol Pablo presentaba su argumento. La otra palabra es la palabra persuadía. Persuadía
es un verbo, significa confiado, confianza, significa cierto, significa consistieron, significa persuasión, significa convencer a alguien de que acepte un argumento. Y eso era lo que Pablo hacía, predicando la palabra. Discutía y persuadía tanto a judíos como a gentiles, a griegos, en esta sinagoga. Y la pregunta sería, ¿qué tema de discusión y persuasión presentaba Pablo en la sinagoga judía? Bueno, el tema principal de discusión y persuasión era que Jesucristo o que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado. Y por lo tanto, entonces eso originaba gran disputa por parte de los religiosos de la época, como lo presenta la segunda parte de nuestro estudio, los versículos 5 al 8, que ya lo leímos, presenta entonces la oposición judía al Evangelio. Vemos que hubo una oposición y esta oposición se presenta como causa y efecto, porque vamos a ver esa causa que motivaron los judíos religiosos de la época de Pablo cuando se oponían, que es la primera palabra clave acá. Se oponían, oponiéndose, es la palabra que es antitizó. Significa que demuestra una persona contradictoria y antagónica. Significa resistencia, como también lo expresa Santiago en el capítulo 4, versículo 6, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 5, que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia. Entonces, podemos ver que ese es el mismo contexto de oponerse, resistir. Eso era interesante en el sentido de que estos religiosos, como no tenían otra opción y ellos tenían una religión, no tenían lo que Pablo tenía, que es la salvación, el mensaje de salvación, pues era la diferencia que había entre esos dos, entre ese grupo y Pablo. La segunda palabra que encontramos allí, ¿verdad? Como causa y efecto, es la palabra blasfemado, blasfemo o blasfemado. Significa blasfemia, calumniar, significa injuriar, maldecir, ultrajar, vituperar. Significa difamar a alguien y precisamente esto era lo que los fariseos religiosos de la época de Pablo hicieron contra Pablo. Se oponían y lo blasfemaban, lo maldecían en otras palabras. Pudiéramos decir que esa era una causa, esta actitud negativa de los religiosos. Pero vamos a ver un efecto acá y encontramos tres efectos en este versículo 6. Primero, por parte de Pablo, cuando dijo sacudiéndose los vestidos, esta frase, sacudiéndose los vestidos, es una frase clave que denuncia juicio contra los judíos, al igual que sus acciones previstas en Pisidia, allá en el capítulo 13, versículo 51. Esta lección es muy clara cuando nos presenta en varias oportunidades cómo Pablo se sacudía los vestidos y también sacudían el polvo de sus pies en señal de juicio contra todos aquellos que rechazaban el mensaje. Podemos decir que esto fue un efecto a la causa de la actitud negativa, opositora y blasfema de estos judíos religiosos. Y la segunda palabra como efecto es la palabra cuando dice vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Es una referencia a un pasaje afín, Ezequiel 3, 18 al 21, que habla cuando el Señor juzga al impío y si no, no se le amonesta para que se arrepienta, esa sangre será demandada de sus manos. A ese pasaje de Ezequiel está haciendo referencia a la actitud de Pablo como efecto a la causa negativa de estos religiosos cuando se le opusieron y blasfemaron al apóstol Pablo. ¿Ok? Vemos también la tercera palabra, yo limpio, esa otra palabra que la encontramos allí en ese mismo versículo 6 del capítulo 18, es otro efecto
de la reacción de Pablo al ver cómo actuaron los religiosos oponentes. Esa palabra yo limpio es una declaración de inocencia por parte de Pablo con respecto a esas consecuencias de las malas acciones y actitudes de los judíos religiosos de su época. Y la quinta y última palabra, como decir como efecto a esa causa, es cuando dice, me iré a los gentiles. Es otra palabra como efecto. Cuando dice, me iré a los gentiles, esto indica el cambio de ministerio para Pablo, ya que Pablo tenía la costumbre de, bueno, de ir a donde estaban los judíos, sus contemporáneos, a ir a la casa perdida de las ovejas de Israel. Ya en Corintio, Pablo cambia de ministerio porque dice que se va a los gentiles. Quiere decir que eso es un nuevo cambio de perspectiva en el ministerio de Pablo. Eso es importante porque aquí vemos que los corintios marcaron la vida y el ministerio del apóstol Pablo en ese sentido de la palabra. Y podemos decir también que muchos, ¿verdad? Muchos de los que escucharon el mensaje, muchos de los corintios vinieron y fueron convertidos. En la parte número 3 podemos ver la seguridad del Señor. Esa seguridad del Señor está a base de los versículos 9 al 11. Es un versículo clave. El versículo 9 cuando dice, no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí vemos entonces que esta gran promesa de parte del Señor para el apóstol Pablo, eso animó notablemente a Pablo a reenfocarse nuevamente pues en el ministerio, en este caso de los gentiles en Corintio, viendo la reacción nefasta de los religiosos de su época y vemos entonces cómo la presencia de Dios fue de gran ánimo y aliento para Pablo, porque repito, se reenfocó nuevamente en su ministerio y a pesar de las circunstancias que vivió, no fue amilanado el apóstol Pablo, sino al contrario, abrazó esa promesa de la presencia de Cristo y eso lo impulsó entonces a qué? A permanecer más tiempo en la ciudad de Corintio para fundar la iglesia que se conoce hoy en día como la carta o como la iglesia de los Corintios, que escribió dos cartas, primera de los Corintios y segunda de los Corintios. Entonces es muy importante y ahí la declaración pues de parte del Señor cuando dice no temas. Esa palabra es del griego, significa podeo. Podeo significa que es un verbo interesante porque habla de que se espanta cualquier miedo, cualquier temor, cualquier espanto y cualquier desánimo. Y lo que había en Pablo tal vez era ese desánimo. Y fue importante entonces y preciso que Dios se le presentara para animarlo, para que hiciera la obra de Dios. La otra palabra, yo estoy contigo. Esa frase, yo estoy contigo, eso me gusta mucho. Es una palabra porque demuestra que no estamos solo en el ministerio. Demuestra que sí podemos, que tenemos las herramientas para hacer, que contamos con la presencia de Dios que apoya el ministerio. Y eso nos recuerda a un pasaje afín, pasajes afines como Josué 1 del 5 al 9, cuando Jehová le habla a quién, a Josué, después de haber muerto Josué, a la gran tarea que tenía Josué de pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y él le dijo que así como estuvo con Moisés, así Dios estará también con José. Que no se olvidara de cuidar la ley y la palabra y el mensaje, porque Dios estaría con él, como se le estaba dando a Pablo esa seguridad. Y también podemos ver que es importante que en nuestras vidas hay momentos donde pasamos circunstancias que es necesario que la presencia de Dios nos fortalezca porque hay momentos que pasamos por prueba, por luchas y situaciones, y de hecho, pues, si el mismo Cristo, que es Dios, que es nuestro Dios, pasó por momentos difíciles y los grandes apóstoles, ¿quiénes somos nosotros para no pasar? Entonces es necesario que aunque pasemos por esas circunstancias, el Señor nos está preparando,
está como el alfarero que prepara la mejor vasija y presenta pues algunas pruebas con el fin pues de que esa vasija quede bien hecha y experimentada al fuego y a las pruebas. Y es por eso pues que estamos viendo que en momentos así de grandes pruebas, Dios se presenta como promesas fortalecientes para seguir adelante. Y es allí donde podemos decir que no le podemos contar a Dios que es muy grande en nuestros problemas. Debe ser que le contamos nos dirigimos a los problemas que tenemos a un Dios más grande. Y prácticamente eso es lo que Pablo hizo aquí. Al vencer esta oposición de los judíos y a lo mejor sentirse un poquito un poquito como que estaba como no había tenido el éxito, ahí entonces con la presencia de Cristo lo fortalece para hacer la obra de Dios. Y entonces en cuarto lugar podemos decir que hay ayudas en lugares inesperados. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, significa que Pablo en ese momento recibió una gran ayuda y qué más que la presencia de Dios es la ayuda de su siervo Pablo y también es nuestra ayuda en momentos difíciles. Y eso lo relatan los versículos que ya leímos, versículos 12 al 17. Vemos allí cuando los judíos se levantaron contra Pablo, vemos una frase clave allí en el versículo 12, cuando decían, este hombre persuade a los hombres y los persuade a honrar a Dios contra la ley. Resulta ser que este era el alegato que estos fariseos religiosos le presentaron al procónsul llamado Galeón para ver si podían impedir el ministerio de Pablo a los gentiles allí en Corinto. Pero ¿saben qué? En este caso, pudiera decir que el Espíritu Santo produjo en Galeón, que aunque era un pagano, porque no era cristiano Galeón, actuó muy sensatamente ante el alegato que le presentaban estos religiosos eh, a, cuando querían pues impedirle a Pablo hacer la obra. Entonces, ese argumento que ellos presentaron, al evaluarlo Galeón, vio que no era motivo suficiente para aprender a Pablo y impedirle de hacer su trabajo. Pues. En otras palabras, prácticamente este señor actuó muy bien, Galeón, que era el procónsul, el cual sirvió allí, según el trasfondo histórico, en los años 51 y 52 en nuestra era cristiana en ese mismo tiempo. Él dijo, si hubiese habido un agravio, que significa una actividad delictiva, pues yo actúo, o judíos. Pero no había ningún agravio, no había ninguna actividad delictiva, porque Pablo lo que estaba era sencillamente predicando la palabra y enseñando el camino de la verdad. Por supuesto, pues estos estaban errados, estos religiosos. Y en segundo, la segunda frase es que si hubiese habido un crimen enorme, dice Galeón, crimen enorme que se refiere a un gran engaño, entonces Galeón concluye que esas acusaciones no eran suficientes para prender a Pablo. Por lo tanto, entonces, allí Pablo tuvo gran victoria en ese tribunal de los corintios ante estos religiosos y por eso estos religiosos actúan muy ah, con deseos de venganza y dice que agarraron a Sóstenes y lo golpearon, siendo el principal de la sinagoga. O sea que querían pagar la rabia con cualquier otra persona. Ya culminando, mis queridos hermanos, entonces podemos observar en la parte final del viaje de Pablo, podemos ver que dice que Pablo se raspó la cabeza cumpliendo un voto, posiblemente un voto nazareo, y ese voto nazareo lo encontramos en el libro de Números, cuarto libro de la ley de Moisés. En el capítulo 6, versículo 1 al 21, encontramos todos los pormenores donde se habla cómo cumplir ese voto. Bueno, Pablo estaba cumpliendo ese voto en la ciudad de Cencrea, muy cercano a la ciudad de Corintio. Y sencillamente Pablo estaba en plena comunión con el Señor. Y luego entonces vamos ya
concluyendo. En conclusión, podemos resumir que estos 5 puntos son muy importantes a la hora de cumplir el plan de Dios o el propósito que Dios tenga para con nosotros. Ahí vemos pues que las promesas de Dios se presentan no solamente al siervo Pablo, sino que en cada uno de nosotros en este tiempo podemos también gozar de esa promesa de la palabra de Dios. En la aplicación final de este método inductivo aplicado a este pasaje del capítulo 18, del 1 al 22, podemos decir entonces que hay un ejemplo a seguir. Por supuesto que sí, el de Pablo. No perdió las perspectivas a pesar de las circunstancias que le rodeó, a pesar de estar ante un juez, vamos a decirlo así, el procónsul que no era cristiano, de alguna manera la forma de actuar de Pablo, que el Señor lo fortaleció y le dio fortaleza, de esa manera este Señor le dio prácticamente la razón a Pablo. Eso le permitió a Pablo afianzarse más y hacer la obra de Dios aproximadamente por año y 6 meses en el lugar de la ciudad de Corinto. En segundo lugar, tener confianza en las promesas de Dios. Esto es aplicable a nuestras vidas. Muy importante porque las promesas de Dios vienen a ser las garantías que nos ayudarán a nosotros a cumplir nuestro cometido. En este caso, cumplir la gran comisión en el establecimiento de la siembra de las iglesias, y esto va en el marco de la visión de nuestra Asociación Bautista Misionera Americana, pues de constituir 100 iglesias en 10 años. Es una tarea titánica que necesitamos precisamente, mis amados hermanos, la presencia de Dios. Si su presencia sería imposible, puede sonar muy bonita las metas, pero es imposible de alcanzarlo solo con la promesa de Dios. Y en tercer lugar, a manera de aplicación, entonces, mantener el enfoque del ministerio en la palabra de Dios, como Pablo. Pablo nunca se desenfocó de la obra a pesar de situaciones y tumultos que vivió, no solamente en Corinto, sino en la mayoría de los sitios donde iba. Siempre habían religiosos que eran oponentes a su ministerio. Por lo tanto, entonces, es importante enfocarse en el ministerio de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, crea la verdad. O sea, creer la verdad de que Dios es soberano en su obra. Allí lo demostró el Señor manifestándose a Pablo. Pablo, no temas, no calles, sino habla. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era la palabra que Cristo le dio cuando se presentó a Pablo. Eso le infundió aliento, ánimo a esa promesa. Y por último, alabar a Dios, porque siempre cumple con su promesa. ¿Alaba usted a Dios en esta oportunidad al oír este mensaje? Por lo tanto, vamos a orar, quedando concluido este estudio y dándole gracias al Señor por la oportunidad que he podido dirigirme a ustedes con este pasaje de Hechos capítulo 18 del 1 al 22. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, infinitas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque la misma parte de nuestro espíritu y nuestra alma y discierne también los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Qué bueno, Señor, que tu palabra, con esa eficacia y con ese poder de dar vida, Señor, pudo el apóstol Pablo hacer su obra, la obra tuya, Señor, allí en Corintio, como también sabemos, Señor, que la vamos a hacer nosotros con tu ayuda, con tu presencia, con tu poder y tu gracia, Señor, en este tiempo en el cual vivimos, este tiempo de crisis, cuando muchos, Señor, que no conocen tu nombre, podemos ganarlo, conociendo estas promesas que nos impulsan a hacer tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos infinitas gracias. Amén y amén.